Vamos a dar lectura de los versículos 12 al 20. La palabra de Dios dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro, al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte a ti la gloria y la honra. Gracias, Padre, porque nos permites reunirnos en tu nombre. Gracias que nos das la oportunidad de cantarte, de glorificar y exaltar tu bendito y santo nombre. Padre, pedimos que hables a nuestra vida a través de tu palabra, y asimismo, Señor, que me des sabiduría y que pueda hablar con claridad lo que dice tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace 8 días estuvimos resaltando este texto de 1 Corintios capítulo 6, en donde el apóstol Pablo usa de referencia y abre estas interrogantes, la frase de ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El cuerpo que nosotros tenemos le pertenece a Cristo, es parte de los miembros de Cristo. Y también abre la segunda interrogante en el verso 19, y él dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Al estar viendo las características de que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de los Corintios, hace mención de que no debemos de ignorar y que no debemos de desconocer que el Espíritu Santo y que nuestro cuerpo es parte del cuerpo de Cristo. Y estuvimos viendo también la carta de los Romanos, que nos enseñaba acerca de cómo un cristiano podría estar ocupándose en la carne. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y hoy vamos a ver esta segunda parte de cómo nosotros, como iglesia, los que tienen el Espíritu, y cómo podrían estar actuando. Los que tienen el Espíritu o aquellos que no tienen el Espíritu, es bueno o sería bueno preguntarnos quién está viviendo en nosotros. Porque si vive el Espíritu Santo en nosotros, ¿cómo deberíamos de actuar cada uno de los que estamos aquí? Recuerde que la Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces nuestro cuerpo se vuelve una habitación para que ese ser divino viva en nosotros. Nuestro cuerpo no es una bodega, nuestro cuerpo no es una área de guardar cosas para que nuestro huésped, la persona o el ser divino que vive dentro de nosotros, no esté viviendo de una forma incómoda. Por eso tenemos que ver nosotros acerca de cómo sería nuestra manera de vivir si es que ya tenemos el Espíritu. En 1 Corintios capítulo 3 vamos a regresar
3 capítulos hacia atrás y veamos 1 Corintios capítulo 3 del 1 al 3. Pablo le sigue hablando a la iglesia que está en Corinto y Pablo les hace ver cómo ellos deberían de estar viviendo como creyentes. Pablo, dice él en esta carta a los Corintios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Desde que Pablo inicia escribiendo esta carta, la iglesia de los Corintios era una iglesia que sin lugar a duda ya tenía el Espíritu. No se podía dudar que tenía el Espíritu, pero ellos ignoraban que su cuerpo era parte del cuerpo de Cristo. Ellos ignoraban que su cuerpo era un templo o una habitación donde vivía el Espíritu Santo. Y cuando ellos, la iglesia de los Corintios, no solamente ignoraban que su cuerpo era el templo del Espíritu Santo, sino que ellos realmente no sabían que su cuerpo pertenecía como una parte de los miembros de Cristo. Cuando regresamos al capítulo 3, vemos que la iglesia de Corintio toma una actitud, y una actitud como la Biblia lo menciona. Pablo lo relaciona en el desarrollo de un ser humano y dice él que la iglesia de Corintios se comportaba como un niño en Cristo. Lo que me impresiona aquí es que Pablo usa una frase y él dice: no pude hablaros como espirituales. Y luego dice la siguiente frase: sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y esto me hace pensar un poco cómo se les habla a los niños y cómo se les habla a los espirituales. Pablo dice en el verso 1: no pude hablaros como espirituales. ¿Cuál es el lenguaje de una persona espiritual? ¿Y cuál es el lenguaje de una persona carnal y que se comporta como un niño? Vemos que Pablo hace 3 manifestaciones o enlista 3 manifestaciones de la actitud de la iglesia que está en Corintio, y la actitud de ellos era un comportamiento como niños. Dice que ellos tenían celos, dice que ellos todavía tenían contiendas y disensiones. Cuando un cristiano todavía tiene celos, todavía anda dentro de contiendas y todavía anda dentro de disensiones, entonces Pablo lo cataloga como a un niño en Cristo. No ha crecido, no ha madurado, porque todavía está contendiendo o entrando en disensiones, o todavía tiene celos de un hermano, de otra hermana, de un ministerio, y tiene celos. Los celos son aquellos que nos hacen tener envidia porque aquel o aquella tiene algo que yo no lo tengo. Esos son celos. Y cuando la Biblia nos enseña que Pablo usa la frase no pude hablaros como espirituales, es porque ellos estaban viviendo como niños en Cristo. Ahora preguntemos un poquito cómo se le habla a los niños. ¿Cuál es el lenguaje de los niños? Y estoy hablando no solamente de los niños físicamente, sino niños espiritualmente. ¿Cómo y cuál es el lenguaje de los niños espirituales? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Es comparado con el lenguaje de los niños
carnales o niños pequeños. ¿Cuál es el lenguaje? Un lenguaje de los niños es que los niños, los pequeñitos, no tienen un compromiso, no adquieren un compromiso. A un niño no se le puede hablar de trabajo o de responsabilidades. Incluso si alguien le dice a un niño, ya madura, el niño sigue siendo niño porque él no va a madurar porque es un niño. Entonces el niño, aunque le diga a alguien, ya tienes que irte a trabajar, es un niño, no sabe qué es eso. El niño lo único que quiere es jugar, divertirse. Hoy en el siglo XXI, en el año 2023, los niños están en el celular viendo no sé qué, o están viendo la televisión y la mamá o el papá apagan la televisión y le dicen al niño, haz tu tarea. Y el niño, en vez de decir, sí quiero hacer mi tarea, muchos niños se enojan, muchos niños hacen berrinche, se les quita el celular y mejor prefieren enojarse. ¿Por qué? Porque son niños. Y curiosamente, cuando Pablo señala que la iglesia de los Corintios no se le pudo hablar como a espiritual, sino como a carnal, como a un niño en Cristo, entonces se tuvo que hablar un lenguaje sin compromiso. Cuando hablamos de un residente divino, de quien vive en nosotros, no dudamos que mucho cristiano tiene el Espíritu, pero también se sigue comportando como la iglesia de los Corintios. ¿Cómo? Como un niño. ¿Por qué como un niño? Porque todavía hay celos. ¿Y qué más hay? Contiendas, todavía hay contenciones. Todavía tiene disensiones, todavía discuten por cosas insignificantes. A final de cuentas, niños. Los niños, ¿qué hacen cuando se pelean con sus hermanitos? ¿Qué hacen los niños? Mamá, papá, me pegó. Mamá, papá, él, mamá, papá. Son niños. Y curiosamente, cuando lo traemos a la iglesia, el contexto de la iglesia, un creyente que tiene el Espíritu, no me habló, no me quiere, pastor, hermano, y se comportan como niños y no se les puede hablar como espirituales. ¿Por qué? Porque es un lenguaje espiritual que no entienden. ¿Por qué no entienden? Porque el lenguaje espiritual es un lenguaje de compromiso. Ahora, quiero que por favor ahí mismo en 1 Corintios capítulo 2, verso 6, quiero que vea algo muy interesante. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Cuál es el lenguaje entonces de los espirituales? ¿Cuál es el lenguaje? Pablo le dice a la iglesia de Corintios en el capítulo 3, no pude hablarlos como espirituales. ¿Cuál es el lenguaje que se usa para los espirituales en el capítulo 2, verso 6? Dice que el lenguaje es ¿qué? Sabiduría. Un lenguaje entre personas, como seguramente alguien me va a entender muy bien esto, porque hace tiempo nuestros padres o nuestros abuelos, cuando tenían una conversación y se acercaba un niño, los padres o los abuelos le decían, váyase por allá, niño, esta plática es de fuerte, adultos. Porque se hablaban ¿qué? Cosas de adultos. Hoy en día
Los adultos platican y los niños se involucran. Son solamente conversaciones y a veces los niños dicen cosas sin sentido. Y uno solamente se ríe. Y ya. Pero hoy en día igual al ver lo que el apóstol Pablo está mencionando a la iglesia de los Corintios, un residente divino es alguien que vive dentro de nosotros. No ignoramos que somos el templo del Espíritu Santo. Sabemos que somos parte del cuerpo de Cristo y no lo ignoramos. Pero ¿cuál es nuestro verdadero comportamiento como creyentes? ¿Tenemos el Espíritu? Y si tenemos el Espíritu, ¿cómo nos comportamos? ¿Estamos hablando palabras de sabiduría o estamos teniendo un comportamiento como niños, como carnales? Mire por favor 1 Corintios 2:13. Mire, dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña ¿quién? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, quiero que se pueda comprender que a veces cuando se tiene el Espíritu, no dudamos que alguien tenga el Espíritu, pero su comportamiento a veces es un niño. Hay niños que no les gusta que se le diga que son niños, pero son niños. Yo no sé por qué los niños se ofenden a que uno les dice que son niños, pero son niños. Una persona ya grande, una persona ya adulta, si se le dice que es un niño, a lo mejor se ofende porque no es un niño. Pero si se comporta como niño, ¿a quién le gusta que se le diga pareces un niño? A nadie de los adultos nos gusta que nos digan que nos parecemos a un niño. Pero a veces el comportamiento parece igual a un niño, ¿cierto? Parece igual. Entonces, cuando nosotros tomamos una actitud de madurez, note lo que dice la Biblia. Entonces quiero resaltar el versículo 6 y el versículo 13. El verso 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. ¿Qué se tiene que platicar entre los cristianos espirituales? ¿Qué se tiene que platicar? Cosas de personas maduras, cosas de trabajo del reino de Dios. ¿Qué platican los adultos? Cosas de trabajo, responsabilidades. Esa es la plática de los adultos. No creo que los adultos estén platicando otras cosas de niños. Oye, ¿qué te parece si jugamos carritos? No, mejor vamos a jugar otro juego, ¿verdad? ¿Qué te parece si jugamos al avión? Los adultos platicamos ¿qué? ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos? Cosas de trabajo, cosas de adultos. Versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu. Hablamos cosas de la Biblia y del reino de Dios. Son las que enseña el Espíritu. Hablamos un compromiso dentro de la iglesia. Cuando una persona entonces tiene el Espíritu, pero todavía se comporta de esta manera, con celos, contiendas y disensiones, ¿qué es? Es un niño. Habla como niño, se queja como niño, vaya acusa a uno, vaya acusa al otro, se queja como un niño, es un niño. Los adultos arreglamos las cosas y no andamos acusándonos con nadie, vamos y arreglamos el problema. No somos niños, somos maduros. ¿Cuántos son maduros aquí? Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Primera de Corintios 13,
11. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, ¿qué dice? Dejé lo que era de niño. No podemos tener al Espíritu Santo y actuar toda la vida como un niño. Tenemos que aprender a ser maduros, a ser centrados. La edad no nos muestra una madurez, sino la forma y el comportamiento y las acciones que hacemos. Eso es lo que define lo que es una madurez. Mire por favor Hebreos capítulo 5, verso 14, para poder darle una pequeña sacudida a sus ideas. Hebreos 5, 14. Mire lo que dice. ¿Lo tiene? Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, cuando Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, es que no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esto me hace pensar como cuando Jesucristo tuvo una conversación con un líder religioso llamado Nicodemo, y Jesucristo le decía a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, pero Nicodemo estaba pensando que si él tenía que regresar al vientre de su madre y nacer de nuevo. Y curiosamente Jesús le vuelve a decir que lo que era nacido de la carne, carne era, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y cuando Jesús le dice una frase, él le dice Jesús a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Era un hombre ya grande. Era un hombre letrado de lo que era la Torá, lo que era la Biblia, pero no estaba entendiendo el lenguaje de Jesucristo. ¿Sabe cuál es lo más impresionante? Que Jesucristo le dijo, si te he dicho cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo vas a entender si te dijera las espirituales? Entonces a veces tenemos que entender cuál es una posición como personas espirituales. Tengo el Espíritu Santo, muy bien, pero ¿cuál es mi actitud? Si tengo el Espíritu Santo, ¿ya crecí o sigo siendo un niño? Porque en la carta de los Hebreos 5:14 dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahora, no se trata de que el alimento sólido, no se trata de que usted lea Apocalipsis, el libro de Ezequiel, el libro de Daniel y los interprete. Ese no es alimento sólido. No tenemos que confundirnos. El mismo texto dice cuál es el alimento sólido. ¿Cuál es el alimento sólido? Dice claramente para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Ojo, para los que por el uso, diga conmigo uso, tienen los sentidos ejercitados, diga conmigo ejercitados. Dice en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que tenemos que usar y ejercitar? Los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Y dice que tienen que estar ¿qué? Siendo ¿qué? Usados. Tienen que estar ¿qué? Ejercitados. ¿En dónde? En el discernimiento del bien y del mal. Una persona madura no pregunta,
Oiga, pastor, ¿es bueno que yo vaya a la feria de San Pedro, Santa Clara? Entonces eso no es una persona madura, ese es un niño. ¿Por qué? Porque no sabe discernir entre el bien y el mal. Es como si confundiera los colores. No sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Levanta la mano izquierda. La izquierda. No sé si me doy a entender. Es un niño. Un niño pregunta conceptos como, pastor, ¿puedo tomarme una copa de vino? Pastor, ¿puedo ir a un baile? Es un niño, pero una persona que ha alcanzado madurez dice que por el uso tiene, ¿qué cosa? Los sentidos ejercitados, ¿cierto o no? Entonces esa persona sabe que lo que ve es malo y no lo ve. Sabe que lo que está oyendo no es bueno y deja de escucharlo. Porque tiene los sentidos ejercitados. Oye un chisme y dice, eso es un chisme. No tiene que venir usted a decirme chismes. Escucha algo, una murmuración y no cae en la provocación, no cae en el juego. Un maduro es como una persona, es como un padre de familia que centra a sus dos hijos. Cuando los dos hijos están peleando por un muñeco, por una muñeca, los padres entran ahí al quite, ¿cierto o no? Y a veces los papás sabiamente les dicen, ni uno ni el otro, a ver, presten para acá. Y están castigados ambos. Y el otro podría decir, ¿y yo por qué estoy castigado? Pues simple y sencillamente porque estás peleando con tu hermano. Cuando nosotros entendemos qué es tener el Espíritu y qué es alcanzar la madurez, es porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Entonces saben escuchar. ¿Qué escuchan? Cosas buenas. ¿Qué ven? Cosas buenas. ¿Qué hablan? Cosas buenas. ¿Qué tocan? Cosas buenas. ¿Estamos entendiendo esto? Por eso cuando una persona no llega a comprender en su totalidad que entonces ¿qué es una persona madura? Pablo le dice a los corintios, no pude hablarles como espirituales, porque hablarles como espirituales, mire por favor para sacudir un poquito más las ideas, mire, verso 11, Hebreos 5:11, Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Toma leche. ¿Y qué es tomar leche? Las personas tomamos leche. Muchas ya no toman leche. ¿A quién le cae de peso la leche? A ver, levanta la mano a quienes ya no toman leche. Ok, puede bajarla. ¿Quiénes todavía toman leche? Sin pena, eso es. Tomamos leche. El tomar leche de una manera física, aunque a lo mejor ya no nos ayuda, tomamos leche. Pero aquí Pablo está haciendo la comparación de una persona y haciendo la definición porque la leche, de acuerdo, es para crecer. Entonces aquí Pablo dice que tiene necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué? Porque es un niño. A un niño pregúntele, a un niño dígale, ¿quieres un caldito de res? Y el niño quizás, él va a decir, ¿o quieres un vasito de leche? Él va a decir, quiero leche. ¿La quieres caliente o fría? Tibia. Tibia. No va a pedir caliente, hirviendo. Quiere tibia.
¿La quieres con galletitas? Galletitas. ¿De chocolate? De chocolate. Es un niño. Los niños dale un cacho de carne de res, de esas del caldito de res, y van a traer la carne solo paseando en la boca y tú le vas a decir, trágala. Ellos no pueden. Y se ahogan, no puedo tragarla. Y mejor la escupen y no la tragan. Y así hay muchos cristianos. Coma la carne. No puedo. ¿Qué quiere? Lechita. ¿Con galletas? Con galletas. Porque es un niño. No quiere un compromiso. Pablo en la carta a los Hebreos, él dice en el verso 12, porque debiendo ser ya maestros, lo que aprendemos, amados hermanos, enseñamos. Lo que aprendemos enseñamos. Enseñamos a otros, enseñamos a niños, enseñamos a jóvenes, enseñamos a adultos. Porque aprendemos y crecemos en la palabra y nos centramos. Verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pablo en los Corintios les dijo, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque no eras capaces todavía, dice, ni aún lo son. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que se usa con los pequeños en la fe? Sin compromisos. ¿Qué quieren saber los pequeños en la fe? Quieren saber si han sido perdonados sus pecados. Todavía dudan si fueron perdonados sus pecados. Todavía ellos no creen que fueron ya perdonados sus pecados. Siguen pensando que siguen siendo pecadores. Son niños. ¿Está usted aquí? ¿Cómo puede venir la presencia del Espíritu Santo a nosotros? Efesios capítulo 13. Todos por favor en Efesios capítulo 13. Amén. ¿Todos lo tienen? ¿Ya lo encontraron o no? ¿Lo tienen? ¿No hay 13? Sí, exactamente, no hay. No hay 13. ¿Por qué están buscando el capítulo 13 si no está Efesios solamente llega a capítulo 6? Les voy a leer el texto solamente y alguien me tiene que decir dónde lo dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Le sigo? ¿Ya la encontraron? ¿Cuál es la cita? Fuerte. ¿Cómo lo saben? Pues fíjense, y ni viendo. Niños, vean, digo, hermanos, ¿cómo viene la presencia del Espíritu Santo a nuestra vida? ¿Cómo?
¿Cómo viene? Una vez más, versículo 13. En Él también, Efesios 1:13, ¿sí está ahí? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo viene el Espíritu Santo a nuestra vida? Número 1, primero oímos. Número 2, creemos y somos sellados por el Espíritu Santo, solo por oír y creerlo. Entonces, ahora, ¿tengo el Espíritu Santo? Sí lo tengo. Si ya oí el mensaje de salvación, creí en el mensaje de salvación, ya tengo el Espíritu. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Crecer en la palabra. Ser un buen niño, comportarme como un niño, pero no toda la vida se es niño. Tengo que crecer, tengo que madurar, tengo que centrarme para que el Señor siga haciendo su obra en nuestra vida. Quiero cerrar con 2 de Corintios 1:20, por favor. 2 de los Corintios 1:20, para ir cerrando, ir finalizando. Cuando lo tengan me dice amén. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, si ya tiene el Espíritu Santo de Dios, haga de su cuerpo una excelente habitación y crezca bien en la palabra, para que no sea usted más un niño, sino sea una persona madura, que lo que usted vea, y si ve algo malo, no haga eso malo ni siga viendo eso malo, para que ejercite todos los sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, y usted pueda entender que su cuerpo le pertenece a Cristo, que su cuerpo es de Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias por tu palabra, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Quiero, Padre, pedirte que tú bendigas a tu iglesia, Movimiento de Fe, le ayudes, Señor, a crecer, le ayudes a madurar, para que tu iglesia, Señor, pues tome un compromiso, Padre, como personas maduras, centradas en tu palabra, y que la presencia de tu Espíritu Santo los siga guiando, encaminando para toda buena obra. Los pongo en tus manos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.